Estos versículos están escritos en el capítulo 12. ¿Y cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Juan? Al tiro, rapidito. Tiene como 21 capítulos, ¿ya? Y en la mitad del libro del Evangelio ya está anunciando su muerte, ¿ya? E incluso en Mateo, en el capítulo, no sé, 4, por aquí va a salir, ya estaba diciendo que él venía a morir. Ahora, si ustedes se fijan en los personajes bíblicos, la mayoría de los personajes bíblicos tuvieron que ser sembrados. ¿No es cierto? El Señor tomó la semillita y dijo, ¿quieres? Le preguntó, ¿quieres que te plante? Porque eso depende de uno, ¿o no? En parte depende de uno, porque uno puede decir, no, yo no puedo escabullirse. Y dijeron, sí, Señor. Y el Señor los plantó. ¿Y qué pasó con esa semilla? Murió. Y el resultado de su muerte es que produjeron muchos frutos. ¿Cierto? Veamos algunos ejemplos bíblicos para que nos ilustremos. Uno que se me ocurrió colocarlo acá es el patriarca Abraham. Resulta que Abraham estaba re bien viviendo en su casa con su señora, que era muy buena moza, estaba rodeado de parientes, estaba cómodo, y de repente a Dios se le ocurrió decirle: Abraham, ven, te quiero mostrar algo y te quiero dar algo. Y le dice: ándate a la tierra de Ur y yo te voy a regalar esa tierra y vas a ser de gran bendición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo Abraham? No fue fácil convencer a la señora. Resulta, Sara, que Dios me habló y tenemos que irnos lejos de aquí. Ni siquiera podemos llevar a algún pariente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Oye, es difícil eso, ¿eh? ¿Quién diría, sí, no, yo me voy al tiro? Y la señora, oye, el Señor nos dijo que nos fuéramos a una tierra desconocida, no sabemos lo que nos va a pasar allá. ¿Quién va a decir que sí? Nadie. Pero la gracia del Señor, ¿no es cierto?, los persuadió en sus mentes, en sus corazones, para que salieran de la tierra de Ur, parece que se llamaba, ¿no? Arán, Ur, no sé. El asunto es que se fueron de esa tierra. ¿Y cómo lo pasó Abraham en esa tierra desconocida? ¿Cómo lo pasó? Bien. Ya llegando un rey egipcio se fijó en Sara. Y él era más miedoso que yo. Y resulta que, oye, esta mujer tan hermosa, ¿de dónde es? ¿Quién es? Es mi hermana, dijo Abraham, porque tenía miedo de que lo fueran a matar por causa de Sara. ¿Qué hace con Sara? Es mi hermana. Ah, entonces venga para acá. Así que, imagínense las que pasó Abraham. Las de Kiko y Caco. Se peleó con su sobrino, tuvo que pelear, ¿no es cierto?, con los pueblos de Sodoma y Gomorra, no sé. El asunto es que lo pasó recontra mal. Pero como guinda de la torta, querían tener un hijo y no podían tenerlo. Entonces Dios les decía: sí, van a tener un hijo, yo les voy a dar un hijo. Se condolió Abraham y se adelantó. Ahora están peleando Israel en Palestina. Ya, y no creían, dudaron. Y Dios les seguía diciendo: les voy a dar un hijo. Y que la Sara estaba amarga hasta que el Señor cumplió su promesa. ¿Y qué pasó? Tuvieron un hijo en la vejez, cuando ya
se le había pasado la costumbre de las mujeres a Sara. Por lo tanto, era algo imposible que ocurriera. Pero usted sabe que Dios es Dios de lo imposible. Y le da un hijo. Y lo aman a este hijo, lo quieren, lo esto, lo otro. Tuvieron que echar hasta a la mamá de Ismael, porque hubo problema ahí. No, si Abraham la pasó terrible mal. Hasta que Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacrificar a tu hijo. Ahora voy a detenerme un poco aquí y les voy a preguntar, ¿cómo habrían actuado ustedes? ¿Cómo habrían actuado? ¿Cómo habría actuado yo? Si me dice, ya ándale allá, sin familia, sin nada, con tu señora y yo voy a hacerme cargo. Había pueblos que había que pasar por tierra, incluso hasta pagarle la pasada. Fue terrible, ¿no es cierto? Y al final, como guinda la torta, le dice, entrégame tu hijo, que había costado tanto tener. ¿Qué habrá pasado con Sara y Abraham? ¿Lo habríamos entregado a nosotros? ¿Qué nos estará pidiendo hoy el Señor a nosotros? ¿Qué hijo tenemos que Dios quiere que se lo entreguemos? ¿Algún tesorito por ahí? Hasta que la gracia del Señor nuevamente capacitó a Abraham para decirle sí, Señor. Y fueron con el hijo, ¿cómo se llama el hijo? Isaac, al monte del sacrificio. ¿No es cierto? Todos saben la historia. Pero Dios les devolvió el hijo y fue probada su fe. Su fe ha sido probada, ha tenido problemas, ha tenido dificultades grandes como la tuvo Sara y como la tuvo Abraham, pero ellos pasaron la prueba. ¿Y qué recompensa hubo? Como decía en el versículo, y Dios les dará una recompensa, ¿cierto? La recompensa fue que son llamados padres de la fe. Abraham, padre de la fe. Y mire lo que dice Hebreo 11:11 para las mujeres, para que se animen y se fortalezcan. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién creyó que era fiel Dios? Sara también. O sea, no es solo Abraham, sino que Abraham y Sara. Entonces yo le agregué, que puede que no sea teológico, son los padres de la fe. ¿Y saben por qué usted está sentada aquí? ¿O estamos sentados acá? Por la fe de Abraham. Gloria al Señor. Si nadie hubiese aceptado el llamado de Dios para ir a esa tierra, no estaríamos acá, porque Dios no había podido realizar su obra, ¿no es cierto? Porque la obra de Dios era trabajar con los hijos con el hijo de Abraham, con el hijo de Isaac, con los hijos de Jacob, con José, y sigue la cadena hasta que llegamos acá, hasta nosotros. Entonces es Abraham una semilla que aceptó ser sembrada para morir y producir mucho fruto. Imagínense la cantidad de frutos que hay en el mundo. Por esa razón, por querer ser sembrados y morir. Al final, Abraham y Sara son reconocidos por su fe y son honrados en todas las escrituras o en la escritura. Usted le pregunta a alguien quién era Abraham y todos saben quién era Abraham, y uno dice casi automáticamente el padre de la fe, ¿cierto? Una honra que el Señor le ha dado. Obviamente que están en el reino de Dios gozándose en comunión con Dios, ¿cierto? Otro personaje
que tuvo que ser sembrado y que tuvo que morir para que Dios realizara una obra en él. Jacob, el nieto de Abraham. ¿No es cierto? Entonces Jacob, el engañador, el usurpador, ¿no es cierto?, le robó la primogenitura a su hermano Esaú y tuvo que salir arrancando y empezaron los problemas para Jacob. Llegó allá y vio, ¿cómo se llamaba la mujer que le gustó? ¿Ah? Ya, entonces se enamoró de la hija del tío, de Labán. Entonces, como el tío era pillo, dijo: mira, tío, me quiero casar con su hija. Sí, no hay problema. Trabájame 7 añitos y te casas con mi hija. Y trabajó como chino enamorado. ¿Cómo trabaja uno cuando está enamorado? Como chino. Por lo menos yo trabajaba como chino. Entonces, y pasaron 7 años que había dicho Labán, y ya empiezan a hacer una fiesta porque ya se tenía que casar, ¿no es cierto? Jacob con su esposa amada y está enamorado hasta las pies. Y en el día de la boda entran a la carpa, cuando se consume ya la fiesta y se acaba el traguito, y se encuentra de que no era la que él quería. Y resulta que era la hermana mayor. ¿Y por qué creen ustedes que la hermana mayor no se había casado? Porque no era tan bonita. Está claro, es una lógica. Y tuvo que casarse con Lea. Guácale. Y se enojó este cabro del Jacob, pero oiga, tío Labán, ¿cómo me hace esto? Para arriba, abajo. Yo la vi, a mí me había enfurecido. Pero le dijo: no te preocupes, cabrón. Mira, vamos en algo. Trabájame 7 años más y te vas a casar con Raquel. Ya. Raquel. Trabajó 7 años más. Pero ahora trabajaba más con mayor razón. ¿No es cierto? Porque tenía que empezar a juntar, porque estaba planeando, si no le resultaba la cuestión, se iba a arrancar, ¿cierto? Bueno, llegó el tiempo de los 7 años y tuvo que salir arrancando con Raquel a cuesta. Lea, Raquel y toda su prole, su oveja, su ganado, todas sus cosas. ¿Cómo lo pasó Jacob? Mal, pésimo. Fue una semilla que Dios tuvo que sembrar y le dolió. Y cuando Dios nos siembra, nos duele. Y empezamos a morir y nos pasan cosas que son inexplicables. La noche de boda de Jacob fue la más horrible que podía experimentar. ¿No es cierto? Nos pasan cosas porque Dios quiere sacar nuestro orgullo, nuestra vanidad, todas nuestras cáscaras humanas que tenemos. Después resulta que Jacob, otra cuestión, vienen los hijos y a decirle que al hijo regalón José se lo comieron los leones o las fieras del campo. Otro sufrimiento más. Bueno, el asunto que él se resignó a haber perdido el hijo y todos saben la historia, hubo sequía y se dieron cuenta de que José era el número 2 de Egipto y lo recibió. ¿Qué plan tenía Dios con Jacob? Tenía el plan de que naciera de esa familia José, para que José llegara a ser el 2 de Egipto y que pudiera salvar esa generación. Pero ¿Jacob se imaginó alguna vez eso? ¿Usted se está imaginando lo que Dios quiere hacer de usted cuando usted sea sembrada y muera y produzca frutos? No, porque nosotros vemos con la vista corta de esta vistita que estamos aquí hoy y ahora. Pero Dios tiene planeada nuestra vida para que produzcamos mucho fruto. Así que yo pienso que yo debería decirle que sí al Señor si me quiere sembrar. Pero tendría que decir: pero poneme anestesia, Señor, poneme anestesia.
Ya. Otro personaje bíblico. Voy a ir rápido, ¿me puedo pasar de nuevo un poquito? No, lento. David, hoy profeta Elí, te quiero decir algo. Anda a ungir a un hijo, el hijo de, este fue Samuel, el hijo de Elí, ¿cierto? ¿O no? ¿Estoy equivocado? Le dijo, vas a ir a ungir a un hijo, a uno de los hijos de Elí. Y partió Samuel, si era obediente, partió allá y empezó, pum, este no. Y el Espíritu le decía, este tampoco, eran 6, 7, ¿cuántas eran? Ya, dio el último. Empezó a preguntar, Señor, ¿qué pasa aquí? Entonces, oye, ¿no tenía algún hijo por ahí que no esté acá? Ah, sí, un cabro adolescente, usted sabe, no son los adolescentes, son como un tiro al aire. Así que el papá creía que de ahí era un tiro al aire. ¿Alguna vez le dijeron que usted era un tiro al aire? Y Dios lo recogió y ahora está aquí. Y que es hijo del creador del cielo y de la tierra. A mí me decían que yo era un tiro al aire, pero que lo era. Entonces, ¿en qué estábamos? En que fueron a buscar a David y lo ungió entre los 12 y 15, dicen los teólogos, para hacerlo así extremo 12, para no hacerlo tan extremo 15, lo ungieron como rey. ¿Qué pasó de los 12 adelante? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿No es cierto? Peleó con el gigante, aquí y allá lo reconocieron. Saúl, quedó fascinado con este cabro, pero empezó a tener celos el rey Saúl y empezó a querer matarlo, lo empezó a perseguir. ¿Qué empezó a hacer Dios? A sembrarlo. Empezó a tener problemas, situaciones difíciles, lo perseguía, y se metía a la cueva y decía, le cortaba el manto y le decía, oye, te podía haber matado. Y así Saúl, aún así, no entendía. Él quería puro matar a David. Entonces pasó desde los 12 o 15 años hasta que asumió el reinado a los 30 años. ¿Cuánto se demoró Dios en sembrar a David? 15 a 17 años. ¿Cierto? ¿Cuánto se está demorando el Señor en sembrarnos a nosotros y que lleguemos a morir para producir frutos? Otro personaje, Samuel. Hoy Samuel. Ana, ¿no es cierto? Lloraba, que era un hijo. Dios le dio un hijo y se lo entregó porque lo había prometido, ¿no es cierto? Se lo entregaron para ser criado en el templo. Y resulta que Samuel no está en ninguna parte escrito que Samuel decía, oye, yo no viví mi infancia, yo no viví mi juventud, ¿por qué no me dejan vivir mi vida? ¿Está escrito eso? Y aquí ahora la gente tiene argumentos, lo que pasa es que yo no viví mi juventud, yo no tuve niñez, trabajé desde chico, y a nosotros nos da pena, pobrecito, no vivió la juventud ni la niñez. Los hijos de Dios son sembrados y tienen que morir. A esos que están diciendo, pobrecito yo, que no tuve esto, no tuve lo otro, debemos convertirlos, ir nosotros, nuestra responsabilidad, y que ellos se conviertan en el Señor y puedan ser una semilla que pueda ser plantada, que puedan morir y puedan producir fruto como lo hizo Samuel. Gloria al Señor. Está de más mencionar a los profetas, ¿no es cierto? Jeremías, el profeta llorón. ¿Qué no hicieron? ¿No es cierto? Lo pusieron en seco, lo metieron a unas norias por ahí, lo amenazaban, etcétera, etcétera. ¿Por qué le llamaban el profeta llorón? Porque no lloraba nunca. O se lo pasaba llorando por el pueblo, llorando
maldad, idolatría, ¿no es cierto? Entonces él fue sembrado y produjo fruto. Gloria al Señor. Lo mismo pasa con todos los profetas. Oseas tuvo que casarse ¿con quién? Pero ustedes se dan cuenta que hay un principio aquí. Necesitamos ser semilla y necesitamos ser plantadas para que muramos y demos fruto. Si ustedes se ponen y se fijan en todos los personajes bíblicos, les pasó eso. El Señor los sembró, murieron y produjeron frutos. Y sabían, terminó aserrado. Murió cortado por la mitad con una sierra. Y nosotros estamos sentaditos aquí con aire acondicionado. Cuando tenemos calor, y si tenemos frío, calefacción. A Daniel lo echaron al foso de los leones, tenía que servir a las mesas del rey, estaban siempre todos los días tiritando porque el rey hacía así y morían. Estaban todo el día tiritando, que el Señor, imaginaban contra él, ¿no es cierto? Esto que maquinaron, al final lo tiraron al foso de los leones, pero él dijo, yo creo que Dios me va a salvar. Y ellos le decían, oye, Dios te salve, Dios me va a salvar. Calladito ahí, el león no abrió para nada su boca, así que se salvó. Pero las pasó, ¿cierto? Le hablé de Oseas, ¿no es cierto? Sí. Entonces Oseas, ¿le gustaría a usted que le dijeran, sabes que vas a tener que casarte con este gigoló? Una mujer soltera que quiere casarse, quiere formar su familia, y el consejo es, tienes que casarte con este inconverso que es un gigoló, que tiene una mujer en cada ciudad, en cada comuna. Te vas a casar con él. ¿Qué diría usted? Ni llorando, ¿no es cierto? ¿Qué diría usted? No, si tienes que casarte con él. Pero ¿cómo? Un gigoló es un tipo, ¿cómo se llama? ¿Ustedes andan con mujeres así? Mujeriego, tomador, bebedor, las tiene todas. Y Oseas tuvo que casarse con una mujer del mundo, ramera. ¿Entienden más o menos el principio? Semilla sembrada. ¿Quiero ser sembrada? ¿Quiero producir frutos? Esa es la única forma. Si no, voy a quedar solo, no voy a producir frutos. ¿Y qué decía el versículo cuando comenzamos? Que si no producíamos frutos, y en el lenguaje actual decía que no entrábamos al reino de Dios. Ahora, un personaje más contemporáneo del Nuevo Testamento, Pablo, lo azotaban, lo perseguían, ¿no es cierto? También maquinaban contra él, tenía cicatrices para el mundo, decía, yo puedo mostrarme las cicatrices de mi apostolado, ¿no es cierto? Tenía que defender su apostolado cuando estaba en clase con la pastora Rosa, y tuvo que defender su apostolado. Gloria al Señor. Pero Dios le concedió ir al tercer cielo a ver lo que pasaba por allá. Y dice que eran cosas inefables. No se pueden traducir a un idioma humano. ¿Cómo serán de maravillosa y de hermosa? Pero tenía cicatrices. Y esas cicatrices son parte de la muerte de la semilla, de su semilla, de él como semilla. Gloria a Jesús. Pero vamos a llegar a la semilla de la semilla. ¿Ustedes saben cuál es? La semilla de las semillas es nuestro amado Señor. Haya pues en vosotros este sentir, el que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el premio? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre.
Gloria a Jesús. Y este que dice, haya en vosotros este sentir, es para usted y para mí. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted quiere tener frutos? ¿O queremos tener frutos así como humanamente hablando? Si usted realmente quiere tener fruto, espere a que el Señor lo siembre. Y cuando lo siembre, quede en la tierra. No se salga de la tierra. Se imagina una semilla saliendo de la tierra. No quiero producir nada, no. Entonces debemos morir. Debemos morir. Somos una semilla que debemos morir para producir fruto. La hermosa, maravillosa, gloriosa semilla que Dios plantó en la tierra produjo frutos. Y nuevamente podemos decir que esos frutos están sentaditos aquí, bellos, hermosos, como los ve Dios, lavados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él fue sembrado y murió para producir los frutos que Dios quería. Gloria al Señor. Hay algunos ejemplos de personas que no quisieron ser sembrados, no quisieron morir, no quisieron producir frutos. ¿Creen que hay? Nómbrenme uno. O algún personaje que no quiso ser sembrado. Yo tengo acá Saúl. Saúl quería todo para él. Hacía la mímica de que era cristiano. Hacía la mímica que le obedecía a Dios. Era un poco, no sé qué palabra usar para no ofender a nadie, pero trataba de pasar piola. Al final decía sí, pero en el fondo era no. No tienes que hacer esto. Tienes que liquidar a ese enemigo tan grande y no tienes que traer nada allá porque vas a contaminar aquí, esto, lo otro. No, si yo obedezco re bien. Cuando llegó con todo lo que le habían dicho que no tenía que llegar, ¿no es cierto? Hasta con el rey llegó, quería ser amigo del rey, parece. Y entonces no produjo los frutos que Dios esperaba. ¿Cómo terminó Abraham? Honrado. ¿Cómo terminó Saúl? Pidiéndole a un soldado que lo liquidara. ¿Qué otro personaje un poco más moderno conocemos que no quiso ser una semilla plantada, no quiso ser una semilla para dar frutos? Judas Iscariote. Judas Iscariote caminó con Jesús para arriba, para abajo, vio milagros, vio cómo el Señor paraba las tempestades, cómo resucitó a Lázaro. ¿No es cierto? Lázaro 3 días ahí en la tumba y Judas lo ve y después tenía en su mente, quería ser un caudillo de aquellos que iban a pelear con los romanos. Quería ser parte de aquellos que liberaban al pueblo judío del imperio romano, de la bota romana, por decir así. Porque él tenía en mente algo propio. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Ese principio se ve claramente en Judas Iscariote. ¿Cómo terminó Judas Iscariote? ¿Cómo? Para no equivocarme, díganlo ustedes. ¿Cómo? Se murió suicidándose, colgándose de quizás que soga, ¿no es cierto? Y murió, y fue el pago de su traición. Gloria a Jesús. Terminamos con esto. El que acepta ser sembrado recibe la recompensa prometida por el Señor. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es como inconexo, pero ya dijimos que el resultado de aquellos que quieren ser sembrados y morir van a recibir honra de parte del Señor
y van a estar con el Señor para siempre. Cuando a usted le pidan algo que es difícil de hacer, que es cansador, que, pucha, ¿por qué a mí? Que no quiero, no, que tengo otras cosas que hacer, yo no tengo esa aptitud o habilidad, y nos excusamos, ¿no es cierto? Porque yo puede que no tenga habilidad y puede ser cierto, pero si son excusas, estamos rechazando la bendición de ser sembrados y de que produzcamos frutos. Entonces le pregunto a cada uno, o hago esta pregunta a todos juntos y aún a mí: yo quiero ser sembrado y quiero morir para producirle frutos al Señor. Amén. Vamos a meditar esta semana, y cuando venga esa acción del Señor, de su Espíritu Santo, y me haga hacer cosas que a mí no me agradan, voy a meditar, voy a decir: sí, Señor, tú lo hiciste mejor que yo, lo hiciste tan bien que yo ni siquiera puedo llegarte a la punta de tus talones, ¿cierto? Así que gracias, Señor, que nos tiene que motivar a querer morir, dejar nuestras comodidades, dejar las cosas que nos gustan, para ser sembrados y morir y producir frutos para Él.